Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí en Santo Domingo, en la Universidad Autónoma, para intercambiar con ustedes el contexto de esta importante actividad organizada por el Claxo. Y por supuesto, en 10 minutos vamos a tener que ser bastante esquemático. Había preparado 7 puntos, los voy a reducir en 3 puntos, pero creo que quizás vamos a poder alimentar una buena discusión, un buen debate después de las presentaciones. Lo primero es que para cuestionar el rol de los intelectuales, de los grupos de investigación en el momento actual, es muy importante entenderse sobre este momento, cuáles son las características del momento que estamos viviendo. Y este momento que estamos viviendo en el continente latinoamericano y caribeño se caracteriza esencialmente por 2 cosas. Primero, estamos viviendo una violenta crisis del sistema capitalista. A partir del 2007-2008 entramos en una nueva fase de crisis y es una crisis muy profunda, es una crisis que cuestiona las bases mismas del sistema. Y por supuesto, hay que cuestionar cuál es la relación de los intelectuales, de los centros de investigación con esta crisis. Desafortunadamente tenemos una tendencia que se afirma durante los 5 últimos decenios, es que hay un proceso de privatización de la investigación, un proceso que la investigación cada vez más es parte interna de las grandes empresas, lo que ellos llaman Research and Development. Es decir, que la mayoría de las ideas, de los análisis que se producen, que se difunden, vienen de las empresas y por supuesto esos análisis tienen un punto de vista, tienen parcialidad, porque piensan la crisis a partir de los intereses de los capitalistas, ¿no? Así que esta crisis profunda, decíamos que el patrón civilizatorio, antropocéntrico, monocultural y patriarcal, de crecimiento sin fin y de guerra sistemática contra los factores que hacen la vida posible en el planeta Tierra, atraviesa una crisis profunda, terminal quizás. La civilización de dominio científico-tecnológico sobre la llamada naturaleza, que identifica el bienestar humano con la acumulación de objetos materiales y con el crecimiento económico sin medida, cuya máxima expresión histórica es el capitalismo, tiene el tiempo contado. Podemos decir que el paradigma del desarrollo de la modernidad es un progreso material y científico indefinido sobre un planeta inagotable a disposición exclusiva de los seres humanos para disfrutar sobre una base individualista cada vez más libremente de bienes y servicios abundantes. Este modo de vida está sustentado por la eficacia de una economía de competencia y un enorme despilfarro de los recursos disponibles por el mecanismo de alienación, de mercantilización de la vida y la obsolencia precoz de los bienes a servicio de los intereses de la acumulación del capital está llegando a su agotamiento. Es decir, que no es una crisis cualquiera, es una crisis profunda que muchos autores identifican como una crisis de civilización. Y por supuesto, un elemento fundamental de esa crisis es la dramática consecuencia del empobrecimiento, de la desnutrición, del hambre, de no poder tener acceso a la educación, a la salud pública, a la vivienda. Y por supuesto la pregunta, ¿cómo nosotros como productores de conocimiento, de saberes, cuál es la relación que vamos a tener con los oprimidos, con los que sufren las consecuencias de esa tremenda crisis? Y por supuesto es una crisis de sobreproducción, es una crisis de sobreacumulación, es una crisis de financiarización, con una desconexión cada vez más grande entre la economía real y el capital ficticio, y donde el régimen de acumulación está controlado por los capitalistas financieros. Y por supuesto la respuesta que los capitalistas dan a esta crisis es una intensificación de los procesos de saqueo, ¿no? Ataque contra los trabajadores y los derechos conquistados durante los 50 últimos años, ataques contra las mujeres con el saqueo
del trabajo invisibilizado de las mujeres, ataque contra la naturaleza con la aceleración del proceso de saqueo de los bienes naturales, y también ataques contra los países periféricos con la intensificación del saqueo de los recursos de los países periféricos del sistema. Y así que esta crisis también pone de relieve la pregunta: ¿cuál es nuestra posición frente a esta crisis? Y una de las conclusiones importantes y que es una lección que podemos sacar de los múltiples ciclos de crisis que hemos conocido con el capitalismo, es que el capitalismo no muere de crisis, pero de revolución. Pero esa revolución debe ser también una revolución teórica, una revolución epistémica, una revolución de cuestionar las categorías, cómo estamos pensando el mundo, para poder hacer nacer ese mundo nuevo, ese sistema nuevo que queremos construir. Así que, ¿cómo nosotros, como investigadores, podemos acompañar esos procesos de revolución teórica, de revolución epistémica, de revolución paradigmática? Así que es, a mi parecer, el principal desafío que tenemos ahora frente a esta crisis cada vez más violenta, cada vez más destructiva. El segundo elemento que quiero plantear es que nosotros, como intelectuales caribeños, creo que tenemos una responsabilidad particular. El Caribe es una región con una demografía muy limitada, ¿no? Pequeños países, a veces de menos de 50.000 habitantes, con una superficie muy reducida, pero vemos una presencia masiva de los ejércitos imperiales, ¿no? Ejército de Estados Unidos, ejército de Francia, ejército de Gran Bretaña, ejército de Holanda, ejército de China quizás, y se puede preguntar ¿por qué tanto interés para la cuenca del Caribe? La cuenca del Caribe juega un papel muy importante en el proceso de acumulación global a nivel del sistema capitalista. Voy a resumir muy rápidamente unos elementos. Primer elemento: el Caribe es una zona de tránsito, y con el aumento exponencial de la producción industrial en Asia, el volumen de mercancía que transitan por el Caribe ha aumentado de manera exponencial durante los 50 últimos años. Es decir, que para las transnacionales es sumamente importante controlar esta zona, que es una zona estratégica. Por eso ampliaron el canal de Panamá, y que ahora se está tratando de construir un nuevo canal interoceánico en Nicaragua. Es uno de los desafíos para nosotros, intelectuales, productores de conocimiento, cómo realmente pensar a partir de la rebeldía de los pueblos, porque la única manera de llegar a construir alternativas reales al sistema capitalista es pensar a partir de esas rebeldías y construir modelos, construir propuestas, imaginar respuestas que sean a la altura de esas rebeldías. Y para seguir un poco las pistas lanzadas por Frantz Fanon, una de las cosas más importantes para nosotros es cómo inventar lo impensable, porque la revolución haitiana era impensable antes que sucediera, como la revolución cubana antes de suceder era totalmente impensable. Es decir, cómo realmente nutrir nuestros imaginarios para realmente que podamos producir lo que no se puede pensar en las categorías de la ideología dominante, ¿no? Así que es para mí un segundo desafío muy importante, y en ese sentido hay muchos procesos históricos interesantes en el Caribe. Por ejemplo, el proceso del cimarronaje. Sin el proceso del cimarronaje no se podría producir la revolución haitiana. ¿Qué hace el cimarrón? El cimarrón primero huye de las plantaciones, ¿no? Si hacemos una analogía, podríamos decir ¿qué hacemos hoy para huir de la civilización capitalista, del modo de vida que nos imponen? Huye de las plantaciones, no acepta la relación esclavista, va a la montaña, y en la montaña construye otra forma de vida, otra relación social, otra manera de producir y de vivir, otra regulación social. Y a partir de ese espacio de cimarronaje, ataca a las plantaciones. Me parece que son tres momentos muy interesantes a pensar cómo hoy se podría actualizar una estrategia
que permite cuestionar realmente el fondo y las estructuras básicas del sistema capitalista. Y en ese sentido, me parece que es muy importante ver que las revoluciones o los procesos de rebeldía del Caribe nos aprenden muchas lecciones. Y podemos hablar de la pedagogía de las revoluciones. Por ejemplo, la revolución haitiana, que fue muy distinta de los demás procesos independentistas en el continente, fue una revolución que parió 4 revoluciones, ¿no? Una revolución anticolonialista, una revolución antirracista, una revolución antiesclavista, ¿no? Que proclama por primera vez todos los seres humanos son hombres, porque cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Francia decía que todos los hombres tienen derechos, pero hablaban de un tipo de hombre, el blanco europeo. Incluso las mujeres no estaban integradas, porque Olympe de Gouges se atrevió a escribir una declaración de las mujeres, de las ciudadanas, y fue matada, ¿no? Porque las mujeres no están incluidas, los negros no están incluidos, los asiáticos no están incluidos, los indios no están incluidos. Es decir, que la primera revolución que realmente mundializa los derechos humanos y lo hace en un contexto donde muchos de los regímenes de acumulación estaban basados en la esclavitud, ¿no? Con un siglo de avance con respecto a la esclavitud, por ejemplo, en Brasil hasta 1888, que era legal, ¿no? Es decir, que en ese sentido hay que ver que esas revoluciones traen a la luz nuevos elementos que son fundamentales para construir la respuesta al sistema de dominación capitalista. Por ejemplo, Dessalines, en la primera constitución que publica, ¿no? Desmantela la visión de Estado-nación traída de Europa, porque Dessalines dice 2 cosas muy importantes. Dice que todos los haitianos son negros, tratando de desracializar las relaciones sociales, ¿no? Poniendo énfasis en el hecho que las razas fueron creadas por el colonialismo y son funcionales a la dominación colonial. Y al mismo tiempo dice otra cosa muy importante, dice que cualquier ciudadano del mundo, cualquier sea su color, su origen étnico, su religión, a partir del momento que quiere luchar para la abolición de la esclavitud, este ciudadano es haitiano. Es decir, que hace explotar la visión tradicional de Estado-nación basada en la sangre, en la proximidad. Dice que la construcción que debemos hacer es la construcción alrededor de un proyecto nacional. Queremos un mundo sin esclavitud, y eso es el cemento que podría unir y cohesionar nuestra visión y nuestro proyecto nacional. Y en ese sentido hay que recordar unos textos muy importantes, muy poco conocidos, de C.L. James de Trinidad y Tobago, que fue a África y como consejero de Nkrumah, y él escribió que el fracaso de los procesos revolucionarios en África tiene mucho que ver con la reproducción mimética de los modelos de Estado-nación traídos de Europa. Es que no se puede desarrollar procesos libertarios, procesos emancipatorios reales cuando copiamos instituciones que vienen de Europa y que reproducen una cosmogonía, una visión del mundo y relaciones sociales que, por supuesto, obstaculizan la posibilidad de ir más adelante, ¿no? Así que me parece que estamos en un momento muy importante para repensar el mundo a partir del cimarronaje, repensar el mundo a partir de los procesos revolucionarios, repensar el mundo a partir de las culturas caribeñas, porque tenemos una situación excepcional de una diversidad cultural increíble en el Caribe, pero también compartimos procesos de esclavitud, de dominación, de saqueo y de recolonización actualmente. Y me parece que es fundamental que el rol de los intelectuales sea definido a partir de ahí. Y en ese sentido, ¿sí? Sí. Ok. Así que me parece, para terminar, diría que
los intelectuales tienen una responsabilidad grande en explicar los mecanismos de reproducción del sistema de dominación, desconstruir las ideologías dominantes y sistematizar pensamiento crítico, enraizarse en las luchas contrahegemónicas que cuestionan aspectos centrales del sistema dominante capitalista, patriarcal, racista, colonialista, luchar contra las falsas soluciones a la crisis global, lanzar pistas de utopías concretas y visibilizar resistencias, creatividad en lo cotidiano de los trabajadores explotados y pueblos dominados, defender los proyectos antiimperialistas y, como diría Martí y un poco Fanon, debemos resistir y ser creativos. Muchas gracias.